Hey, this is how mask works. Así trabajan las máscaras en Photoshop. Tenemos una capa que no tiene máscara. We have a layer that has no mask, and we just grab the brush tool. Agarramos la herramienta de lápiz o de pluma, de cepillo o de pincel. Creamos una máscara. Ahí lo que estaba sucediendo era que estaba pintando sobre la máscara. I was just painting with the brush tool over the layer, and that's what it wasn't intended to do. Y no era lo que teníamos que hacer, pintar sobre la máscara, no era sobre la capa, no era lo que teníamos que hacer. Vamos a crear una máscara para evitar destruir los píxeles. We're going to work with a layer mask, so we do not destroy the pixels of the layer or the information that is on our layer. Así no destruimos la información que está en nuestros píxeles. So we undo, le damos deshacer o undo, y ahora borramos la máscara. We delete layer mask and we're going to create, y vamos a crear así la máscara. Con este botón de aquí creamos la máscara. With this button here we create the layer mask, and it's going to create another mask of the layer, y va a crear una máscara, una capa de la capa, que la vamos a ver como este cuadrito blanco. And we see the layer, the mask layer has this blank spot. It's blank because it's now visible. What is blank is visible. Lo que está, si está blanco, es visible. Si lo invertimos, se pone negro y vemos que desaparece nuestros píxeles. If we invert the property of the layer with Ctrl E, it disappears. Ctrl E y se invierte y desaparece. Y ahí está. Entonces la volvemos a poner visible. We put it back visible again, and we just we're going to grab the black brush tool so we can paint and faint the invisible thing. We can paint over the mask. Seleccionamos la máscara y seleccionamos el brush tool con negro para pintar y desvanecer los píxeles que no queremos, o para darle una transición de la tela, en este caso, que se vea, que no se noten los bordes, que se vea una sola tela. La idea es eliminar estas arrugas. The idea here is we're going to eliminate these bad looking clothes, these wrinkles, and we're going to paint with black with the brush tool, y vamos a pintar el negro con el pincel. Tenemos la opacidad en 18%, we have a opacity of 18%, and we're going to use paint on the borders. Pintamos en los bordes y vamos cuadrando, eliminando una arruga. Entonces la máscara se está pintando como vemos. La máscara tiene una pintura negra. The mask is painted black here, so that's the part that is disappearing. Y esa parte negra es la que desaparece. Otra forma que podríamos hacer es, para arreglar esa arruga, es con el clonador. La herramienta de clonador S. With the S tool of the clone stand, we can just iron this. We need to iron this and stylish this. That's what happens when we don't have all the time or styling time or people or budget. Eso pasa cuando no hay
personas encargadas del styling, o no hubo el tiempo, o no hubo presupuesto. Hay muchas variables que pueden influir en que algo quede arrugado o no sea la talla adecuada de la persona, pero eso no es el interés de este video. Este video es con fines educativos. This video is for educative purpose, and I just want to share a little bit of the knowledge I have gained with Photoshop, and that's it. Esto fue con fines educacionales y quería compartir un poco de mi conocimiento en Photoshop. Eso es todo. Hasta luego.